y estamos viendo historia junto con Adrian Newey. Nos podemos considerar personas muy afortunadas. Newey finalmente diseñó con muy poco algo sumamente poderoso. Que no es que haya pasado la historia, sino que está viviendo y está haciendo la historia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidas y bienvenidos a Briefing F1, este espacio que en su naturaleza lleva cierta polémica, porque elegimos temas que tal vez pues no signifiquen lo mismo para todas las personas, pero entre estas tres voces hoy vamos a destacar uno que nos parece muy importante y del cual se ha hablado pues durante mucho tiempo, porque evidentemente estamos hablando, creo yo, del ingeniero más destacado en la historia de la Fórmula 1. Nos referimos, por supuesto, al señor Adrian Newey. Y hoy, aquí en Briefing F1, entre César Olivares, Iván Prieto y un servidor, Oscar Virués, vamos a desentrañar cuál es, tal vez para nosotros al menos, los tesoros más importantes de este enorme ingeniero, pues que le ha dado a la Fórmula 1 y al deporte motor, creo que muchas alegrías. Mis queridos compañeros y amigos, los saludo con mucho gusto. Buenas noches, mi querido César. Muy buenos días allá en España, mi querido Iván Prieto. Igualmente, Oscar, te saludo con muchísimo gusto, al igual que a ti, Iván. Y sí, un tema bastante interesante, puros autos hermosos, la verdad, unos más que otros, entonces creo que va a estar bastante nutrido el top 5 de cada uno. Y pues ya con la curiosidad para ver cuál es el que eligieron ustedes y sobre todo en los comentarios déjenos cuál sería su top 5 de todos los coches de Adrian Newey que más les gusta, haciendo un balance entre rendimiento, números y por supuesto estética. Por supuesto, tarea fácil y complicada a la vez. Muy buenas, chicos. Vamos a por un episodio en el que hablemos de Adrian Newey y un episodio en el que se menciona al ingeniero o exingeniero de Red Bull. Es siempre un buen tema, así que con muchas ganas. 5 me parecen pocos para la mente prodigiosa, pero siempre aquí tenemos que elegir y seleccionar la crème de la crème, así que vamos a ponernos manos a la obra, que hoy creo que se nos queda un vídeo la mar de interesante, así que vamos a por ello. Totalmente de acuerdo, mis queridos compañeros. Bueno, pues arranquemos. Hagámoslo entonces en orden ascendente, es decir, el favorito pues irá hasta el final, probablemente allí sí coincidamos. A ver, nos arrancamos con el auto número 5. Al RB18 es el que voy a poner en quinto lugar. Bueno, a mí me parece que el RB18 marca un despegue justamente en lo que comienza a ser el dominio en la era Max Verstappen con Red Bull y obviamente Adrian Newey, que ya había tenido una primera época dominante, pero este me parece el coche que comienza a marcar justamente el despegue. En cuanto a los resultados, lo conseguido y sobre todo porque comienza entonces a eliminar por completo el dominio de Mercedes, la escudería alemana. Pero a mi forma de ver, por eso yo coloco al RB18 en esta quinta posición. Mira, yo voy a empezar un poco salseante porque voy a hacer un coche diseñado por Adrian Newey que fue utilizado por un equipo en el que en esa temporada no estuvo Adrian Newey. Lo que pasa que a mi modo de ver, el coche en cuanto a diseño y en cuanto a rendimiento, pese a que no ganara el Mundial, fue el del 2005, el MP4-20. Que ese coche era una barbaridad, el McLaren MP4-20. Lo que pasa que era un poco, o sea, no era tan fiable como el coche de la escudería francesa, pero a mi modo de ver era un coche digno de hacerle competencia a una todopoderosa Ferrari y a una todopoderosa Renault que estaba en auge. Así que a mi modo de ver, ese coche, en cuanto a diseño, esa estética, esa aerodinámica, cómo la utilizaba, todavía se aplicaba y se apreciaba el ingenio del ingeniero de Newey. Híjole, casi coincidimos, Iván. A mí me parece espectacular ese coche. De hecho, es uno de mis McLaren favoritos. Pero yo voy a arrancar un poquito más fuerte. Voy a arrancar con un coche campeón. Me refiero al RB6, que Red Bull utilizó en 2010, justamente cuando consiguió su primer campeonato Red Bull y también Sebastian Vettel.
A mí me parece un coche sumamente bello. Me fascina totalmente esa aleta de tiburón. A mí me parece que estéticamente se ve impresionante. Y pues, sin ir más lejos, pues el Red Bull, el RB6, brilló en ese 2010. Consiguió 9 victorias en total. Fueron 5 por Sebastian Vettel y 4 por Mark Webber, varios podios entre ellos, varios segundos lugares de ambos pilotos, varios terceros lugares. Su dominio en cuanto a diseño ha sido con Red Bull, a mi parecer, ha sido el equipo con el que más ha ganado y me gusta sobre todo el RB6 porque marca el inicio de esa época dorada de Adrian Newey que pues no ha parado hasta ahora y que quién sabe si continúe en Aston Martin. Muy bien, retomando esto, bueno, evidentemente allá en casa, a nuestras amigas y amigos de Briefing F1, ustedes tienen la mejor decisión, pero para que vayan haciéndose una idea de cuál puede ser, a su juicio, el auto o más bello o que tiene los éxitos, pues tal vez más loables. En fin, ¿te parece ahora, César, si te arrancas con el coche número 4 que tú tienes dentro de esta enorme ingeniería de Adrian Newey? Claro, esta vez yo voy a continuar con un no campeón del mundo y es que Newey finalmente diseñó con muy poco algo sumamente poderoso. Fue cuando las grandes escuderías como Ferrari y McLaren equipaban distintos motores mucho más grandes que los que tenía el equipo Leyton House y justamente entró Adrian Newey y dijo: las otras escuderías tienen grandes motores, pero enormes alerones que no sirven para absolutamente nada. Y fue cuando Newey hizo un diseño aerodinámico de miedo. Para mi gusto, uno de los coches más estéticos en la Fórmula 1. Y pues me refiero a Leyton House 881. Me refiero a Leyton House 881, uno de los coches, para mi gusto, más bonitos que ha concebido Adrian Newey, sobre todo por este contexto tan romántico, enfrentándose a la adversidad de tener un presupuesto menor, de tener motores más pequeños, motores menos potentes, y aún así sacar el pecho y plantarle cara a Ferrari, a McLaren, a las grandes escuderías de la época, donde nadie apostaba nada por Leyton House y mucho menos por ese diseño, y sin embargo, para mí es uno de mis consentidos. Pues mira, es complicado coincidir en tantos modelos, coincidir en tantos top y sobre todo aún más complicado, César, que coincidamos tú y yo. Pero este top lo hemos clavado porque yo también tengo al bueno del Leyton House en mi top 4. Es uno de los modelos más bonitos y de los que tengo anotado en mi lista de que haré en futuras maquetas y que ese coche retomará y retornará a la vida prontito. Aviso y os doy ahí un pequeño adelanto en cuanto termine estos proyectos que tengo. Y ya no sé si será por aerodinámica, no sé si será por ese azul celeste combinado con un verde que en verdad no le combina nada bien, pero qué sé yo, es un coche de estos que cuando empecé a apasionarme por la historia era como, ostras, este me gusta. Es una escudería que no me transmite nada, pero ostras, este coche me gusta. Y ese coche te gusta, y cuanto más indagas y cuando descubres que era un coche basura, una lata con ruedas, y que lo pilla un tío y le empieza a quitar pontones, le empieza a reducir las chimeneas, le empieza a reducir los alerones, como tú bien has explicado, lo convierte en un coche ciertamente competente. He de decir que esa ingeniería la venía aplicada de otras categorías y no os voy a dar más adelanto porque os invito a que vayáis a ver el expediente F1 de Adrian Newey en el que se comenta por todas las categorías y toda su trayectoria mucho más detallada. Yo no os voy a contar nada más y sé que estáis deseando verlo, así que cuando terminéis este episodio, darle ahí a la lupa que lo tenéis y para mí es uno de los mejores episodios que se han grabado en este canal. Así que sí, el Leyton House empezó fuerte. Es un coche que no tiene apenas resultados, es un coche de una escudería en la que estaba a punto de desaparecer en los años 90, pero que fue capaz, con un presupuesto bajo, pero con una mente brillante, de hacerle competencia a escuderías
con mayor presupuesto y con mayor tecnología en cuanto a recursos. Así que sí, el Leyton House del 90 o del 91 me da absolutamente igual. Lo meto en mi top 4. Muy bien, pues cuando ya tenemos una coincidencia, yo las esperaba un poquito más difíciles y honestamente no pensé que fuéramos a coincidir, sino hasta el auto número 1, pero bueno, ya se dan ciertas coincidencias. A ver, yo voy a poner, o más bien yo puse en mi top 4 al McLaren de 1998. Yo me voy tal vez en lo simbólico de la temporada, los pilotos que corrían en aquel entonces y Claro. los retos que implicaba para un Adrian Newey justamente el darle a la escudería y proveerle a esas escuderías de una máquina o una herramienta muy potente para terminar con el dominio de alguien o para continuar con el dominio de una escudería. Por eso es que yo elijo el McLaren, el MP4 de 1998, donde tenías a un Michael Schumacher que estaba en pleno desarrollo todavía, pero tenías a un Mika Häkkinen justamente en McLaren compitiendo a un nivel altísimo, que son temporadas que a mí me representan emociones muy grandes. Además de que honestamente los autos McLaren a mí siempre me han parecido muy bellos y pues digo yo, no tal vez la época más exitosa de un Adrian Newey, pero sí también sumamente destacado. Entonces allí yo coloco a ese en la posición número 4. Vamos con la posición número 3. Sí, pues voy a poner uno que casi ha puesto César en su top 5. Voy a poner el hermano mayor o menor, depende cómo lo miremos, en la lista de los RB que consiguieron títulos mundiales, y yo me he quedado con el RB7, es decir, el de 2011, el que tenía un torpedo ahí atrás con un difusor soplado que no había Dios quien lo pillara, una temporada en la que Sebastian Vettel arrasó y en el ingenio con esos difusores soplados y esos suelos que Adrian Newey pulverizó, esos morros altos por los que canalizaba ya solo el aire y ese morro que le daba una velocidad punta y un paso por curva de una manera súper equilibrada. Entonces, para mi modo de ver, de esos 4 años de dominio absoluto, desde 2010 hasta 2013, así que para mí el RB7 es el coche como la obra prima de esa época, así que yo me quedo con ese, que creo que aquí ya no nos ponemos serios, así que vamos a ir pasando rápido porque nos quedan algunos interesantes. Voy a mencionar al hermano mayor del McLaren que acaba de mencionar Oscar. Oscar mencionó el MP413. Yo voy a mencionar al MP414, que fue el McLaren de 1999, una temporada después, donde también Mika Häkkinen se lleva el campeonato del mundo apenas por unos puntos, para ser precisos, por 2 puntos por encima de Eddie Irvine de Ferrari. Desgraciadamente, McLaren no pudo conseguir el doble campeonato, nada más consiguió el de pilotos porque Ferrari sí se quedó por 4 puntos el campeonato de constructores. Pero lo mismo que dice Oscar, básicamente también grandes duelos con los pilotos de Ferrari, Mika Häkkinen, pues por muy poco ganando, muy cerca de no lograrlo, y sobre todo la única diferencia que yo vería, porque el MP413 también me fascina, es que simplemente la nariz y los alerones de frontales, sobre todo del MP414, ya eran como las primeras pinceladas a estos alerones y estos morros que tendrían los McLaren de los 2002, 2003, que justamente por ahí entra el McLaren que mencionó Iván al principio. Entonces me parece el punto exacto, la combinación de dos épocas muy grandes de la Fórmula 1 y que llegan a un equilibrio perfecto. Me parece un coche sumamente bello. Aparte que sobra decir que esa livery negra con gris o plateado y con su sponsor principal West, me parece de las liveries más hermosas que ha dado la Fórmula 1 en toda la historia. Y coincido con Oscar, en general los McLaren me parecen bastante atractivos, excepto los últimos, pero ese sería mi auto en el top 3.
la tercera posición, primero para mencionar tengo al Williams F14. Para mí, este auto marca un principio enorme de Adrian Newey, donde ya se destaca completamente y lo comienzan a considerar uno de los ingenieros más importantes en la máxima categoría. Y entonces empieza a refrendar justamente lo hecho, tanto en otras categorías del deporte motor como en la Fórmula 1. 1991 me parece que además era una época vibrante, y ya lo hemos mencionado en otros episodios aquí en Briefing F1, de altísima competencia, de un nivel de pilotaje supremo, donde de verdad se vivía con grandes emociones, y creo que el mundo entero despertaba a una nueva Fórmula 1 que evidentemente también traía todos estos cambios gracias a las innovaciones de los ingenieros que en aquel entonces participaban. Y en la segunda posición, sin mucho más que agregar, porque creo que ya lo dijo el buen Iván Prieto, pues yo coloco al RB7, que marca un dominio impresionante en Red Bull por la cantidad de carreras ganadas en ese entonces y lo que pudo hacer, evidentemente, Sebastian Vettel con ese auto, a pesar de los duelos interminables que tuvo con su coequipero Mark Webber. Pero entonces, en resumidas cuentas, doy este tercer lugar y ese entonces es mi segundo, que ya por lo tanto daríamos por descontado. Iván y yo no vamos a coincidir. Pues aquí nos hemos invertido las posiciones y yo he puesto el FW14B de la temporada 92 y realmente, Óscar, me has dejado poco que decir, solo comentar que acaba con un dominio impresionante de McLaren durante 4 o 5 temporadas, o sea, 4 temporadas principalmente, en las que McLaren no da respiro a sus rivales y que radicalmente cambia la temporada, cambia la tendencia y con un golpe de ingenio de los trabajadores de Williams, porque no solo al final es Adrian Newey, es todo el equipo y toda la gestión que tienen detrás, pero sí, obviamente esas suspensiones activas del FW14B que permite sacar casi un segundo en algunos circuitos es una barbaridad. Luego se acabarían prohibiendo. Adrian Newey dio un golpe de genialidad y se marcó no un invento por y para la Fórmula 1, sino un invento por y para la humanidad, porque las suspensiones activas se han utilizado y se están utilizando en nuestra vida diaria. Así que yo principalmente valoro esa aportación realista de la vida cotidiana gracias a la Fórmula 1. Así que sí, una genialidad más. Bueno, en mi top 2 yo voy a poner al Williams FW17 de la temporada 1995. Y aunque no es un auto ganador, Williams no gana ni sus pilotos ganan absolutamente nada. Me parece un auto sumamente bello, a diferencia de los otros Williams. Me parece esta nariz como hacia arriba, delgada, fina. Me parece estéticamente bellísimo y creo que, a ver, también no es que no haya hecho nada este coche, quedó en segundo lugar. Y tuvo 3 victorias. Exactamente, entonces es un buen coche, no es un campeón del mundo, pero me parece un coche digno, que en conjunto también es un gran diseño de Adrian Newey. Y bueno, con esto concluiríamos el top 2. Voy a iniciar el top 1 y también coincidimos, Iván. Mi coche favorito de Newey, voy a poner el Williams FW14B de 1992. Híjole, es que ver esa imagen de Nigel Mansell a bordo de ese coche, me parece el coche de los coches más hermosos en la historia de la Fórmula 1, el livery buenísimo y como todo lo que dijo ya Iván de la suspensión activa y demás, para mí simple y sencillamente es el mejor coche de Newey. Mi top 1, y no lo digo por estética evidentemente, pero por el amplio dominio de este automóvil que me parece pues el más dominante en la historia de la Fórmula 1, y me refiero al RB19. Este auto que ha marcado una época creo que muy especial en el deporte motor y en la máxima categoría, y que viene a pues coronar todos los triunfos y los éxitos de Adrian Newey. Sería como la cereza del pastel. Solamente no obtuvieron una victoria, que se las arrebata Carlos Sainz Jr., el piloto madrileño, pero todo lo demás lo consiguieron, y bueno, aplastantemente
Max Verstappen, pero algunas victorias de Checo Pérez, pero me parece el auto más dominante en lo que va de la historia de la Fórmula 1, por eso yo coloco entonces en esta primerísima posición. Pues agárrense a la silla, siéntense si están escuchando el podcast de pie, porque para mí el coche más dominante de la historia de Adrian Newey es el AMR 26. Es decir, Yo iba a ir por ahí también. Sí. Es el que va a diseñar para la temporada 2026. Lo tengo clarísimo. No, que va, ahora en serio. Ojalá es una última esperanza, es una corazonada, es agarrarnos al verde esperanza de Aston Martin y a la mente maravillosa y a las manos prodigiosas de Alonso. Entonces, pues sí, obviamente es un coche que todavía no está diseñado, pero no, ahora en serio, estoy totalmente de acuerdo con Óscar, el top 1. Y César, eso sí que es verdad que estoy cabreado contigo un poco que no hayas metido a esa obra de la ingeniería en el top 5, es decir, podemos estar de acuerdo en el top 4, pero si no me metes el EBR19, un coche que ha ganado 22 de 23 carreras en una temporada, y estoy totalmente de acuerdo con Óscar, el coche que diseña Adrian Newey para obviamente no es tan bueno, pero el que diseña Adrian Newey a principio de temporada le saca 40 segundos a los McLaren en Bahrein. Es decir, una vez que Adrian Newey se ha bajado del proyecto, les ha dejado un vacío muy importante, el cual creó algo tan sofisticado, tan potente, que no han sabido entender el resto de los ingenieros. Y mira que hay ingenieros buenos en Red Bull, pero Adrian Newey siempre va un paso más allá, porque los genios van un paso más allá. Así que sí, si hablamos de genio y hablamos de genialidades, el EBR19 ponemos la cereza al tremendo pastel. Y sobre todo, y yo ya a modo conclusión, o sea, ya termino mi top 1, señores, señoras, hemos hablado de un tipo que no es que haya pasado a la historia, sino que está viviendo y está haciendo la historia. Es decir, hemos estado hablando de un Leyton House que empieza en el 90-91 y estamos hablando de un coche que ha ganado 22 carreras en el 2023. Es decir, han pasado 32 años y hemos metido 15 coches prácticamente diferentes, ganadores, dominantes y que han marcado un rumbo. Una época, una era en la que la Fórmula 1 ha cambiado tanto, en la que era un deporte de escuderías, de garajistas, en la que yo con un plano, con un diseño, con 4 ruedas y un motor, meto a 2 tipos en un bólido y los lanzo a correr en un circuito. Ahora son empresas que trabajan para miles de personas, que facturan millones de euros al año, y en el que la persona todavía sigue estando delante, y esa persona, tras más de 30 y tantos años de carrera, esa persona sigue siendo la Adrian Newey. Así que es una persona a la que aquí se le tiene muchísimo respeto, a la que queremos y valoramos, y por eso esos vídeos se los dedicamos. Así que lo primero de todo y último de mi parte, de mi vídeo, gracias a Adrian Newey por regalarnos tantos modelos, y no solo un top 5, sino a lo mejor un top 32. Creo que qué bellas palabras, Iván, caray. Yo creo que no hay mejor manera de terminar el video que con este resumen, esta semblanza de Adrian Newey, que coincido totalmente contigo y que me uno a ti en la esperanza de que el AMR 26 sea el siguiente gran coche de Adrian Newey y ojalá el tercer campeonato de Alonso. Pues desde luego esa es la esperanza de todos los saloncistas, de todos los fanáticos de Aston Martin también. Yo lo único que puedo agregar, porque coincido con César, lo dicho por Iván, pues vamos, está muy bellamente plasmado, no hay nada más que agregar, lo acabas de resumir todo y muy bien dicho. Estamos haciendo historia, estamos viendo historia junto con Adrian Newey. Nos podemos considerar personas muy afortunadas y pues de aquí en adelante todo lo que continúe diseñando, de verdad, sea un auto ganador o no, habrá que poner mucha atención, porque este señor de verdad que se destaca sobre lo más destacado, y eso siempre es difícil de encontrar, y sobre todo durante tanto tiempo, como lo ha mencionado Iván, porque una cosa es llegar a la cima, pero mantenerte allí tantos años es muy complicado. Adrian Newey ha hecho eso y mucho más, y hoy por eso
pues este es un espacio dedicado completamente a él en pues reconocimiento desde luego y pues como un muy sencillo homenaje a este enorme diseñador. Pues ahora sí, mis queridos amigos y compañeros, hemos llegado al final de este espacio de Briefing F1. Quiero agradecerles muchísimo por su pasión, porque de verdad me emocioné durante todo el episodio. Ojalá que ustedes también allá en casa lo hayan disfrutado mucho y no olviden enviarnos sus comentarios y cuáles son los autos preferidos diseñados por Adrian Newey para ustedes. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, nos cae la bandera a cuadros. Esto es Briefing F1, esto es El Gran Circo. El Gran Circo.